Me avisan, por favor, si tienen imagen y voz en forma correcta. Sí, se ve correctamente, se escucha. Muy bien, gracias. ¿Quién me ha hablado? Filemón Mejía. Filemón Mejía. Qué bien, Filemón. Seguramente están ahorita, estamos casi a fin del mes, del semestre, y hay muchos que están ocupados en muchas otras cosas o están todavía con su aquí del San Juan, ¿no? Algo debió pasar. Apenas tenemos ahorita 43 conectados. ¿Alguno de ustedes está grabando, por favor? Sí, que yo estoy grabando. ¿Quién es alguien? ¿Quién es yo? Agustín, excelente. Grabe, por favor, porque lamentablemente el sistema de San Simón nos ha eliminado la posibilidad de grabar directamente, ¿no? Lamentable. Porque yo normalmente les mandaba el link, el enlace, para que después tengan ustedes esa grabación. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Cuál va a ser el plan? Les cuento. Vamos a acabar esto antes de entrar a resolver junto con ustedes el diseño, o sea, nivel de prácticamente factibilidad de un túnel en una siguiente clase, que nos vamos a tener que dar durante la semana, por favor. O sea, tengo que conversar con ustedes cuando fijamos una tarde, una noche, una mañana, si es necesario, para que tengamos esa clase de tal manera de que apliquemos todo lo que estamos conversando y viendo en este capítulo, que resulta ser importante y la única oportunidad para ustedes de hablar un poco más sobre excavaciones subterráneas, sobre túneles, ¿no es verdad? Entonces ya nos vamos a poner de acuerdo. Segundo, si hubiese más conectados hasta las 10 de la mañana, vamos a proceder junto con la ingeniero Reina Huanca a hacer una encuesta, una evaluación de parte de ustedes. Ustedes tienen que evaluarme a través de una encuesta que tiene sus puntos bien claros y definidos. La ingeniero Reina estaría con nosotros a las 10:15 para proceder a hacer la encuesta. Vamos a analizar eso a las 10, ¿ya? Si hay suficiente o hay más conectados, vamos a hacer la encuesta. De otra manera vamos a tener que postergarla, ¿ya? Bueno, con esas advertencias, digamos, o comunicaciones, vamos a seguir hablando un poco sobre las excavaciones subterráneas. A ver, si yo hago rápidamente un resumen, lo que hemos hecho hasta el momento es bien sencillo. En este capítulo 9 hemos repasado lo que ya habíamos estudiado a principio de semestre, ¿no es verdad? Todo lo que se tiene que hacer, llegar a una caracterización del terreno y finalmente a la tramificación del túnel. Es decir, definir áreas, zonas, longitudes, tramos del túnel donde podemos considerar con una aproximación satisfactoria que el macizo rocoso, el terreno, es homogéneo, o sea, va a tener el mismo tipo de terreno, los mismos parámetros geomecánicos de terreno. ¿Y cómo hacemos nosotros eso? Bueno, vamos a repasar, hacer nuevamente con ustedes ya han hecho, clasificar el macizo rocoso, inferir datos de las superficies al macizo hacia la profundidad donde queremos estudiar el túnel, ¿no? Y diseñar el túnel, sobre todo determinar el sostenimiento. Eso es fundamental, ¿no es verdad? Ya hemos elegido, ya sabemos que vamos a tener una excavación, perforación en voladura, ¿ya? Una vez hemos hecho todo esto, definimos los tipos de excavación. O sea, para cada uno de esos tramos tenemos que considerar la ubicación del túnel, la profundidad, es muy importante entonces, a través de los estados de esfuerzos primario o geoestático. Combinando esto con el tipo de terreno, las características, el comportamiento mecánico del terreno, ¿no? Saber su comportamiento en el sentido de que va a ser, qué modelo adoptamos, vamos a hacer los cálculos necesarios
bueno, perdón, primero vamos a elegir el sostenimiento en forma empírica, usando cabalmente las clasificaciones. Usaremos Romana, o podemos usar Barton, o podemos usar Celada. Es lo que tengo que hacer con ustedes y mostrarles claramente cómo procedemos en la práctica, ¿ya? Para determinar primero un dimensionamiento empírico del sostenimiento. Y no se olviden, ya saben ustedes que va a ser pregunta además. Vamos a hacer exámenes orales, digo presenciales además, no se olviden. Tenemos que definir el día de hoy también fechas, donde sí les tengo que preguntar una parte llamada teórica, y de hecho una pregunta que es, bueno, trivial, pero tengo que hacerla, es decir, cuáles son los sostenimientos primarios básicos que aplicamos en un túnel. Y ustedes tienen que saber que tenemos 3, digamos, charlado de ellos, vamos a charlar un poco más ahora, en este curso, el día de hoy. Saben ustedes que es lo principal, es el hormigón proyectado. Lamentablemente algunos estudiantes ya me han comunicado que hormigón proyectado no ven en la materia de tecnología del hormigón, obviamente, ¿no? Bueno, eso se debe a varios factores y de hecho el contenido de esa materia hay que actualizarlo, ¿no? Después del hormigón proyectado tenemos los pernos de anclaje, o los bolones o bulones, como dicen los españoles, pernos de anclaje pasivos, no se introduce una fuerza hacia ellos. Y el tercer elemento, el tercer sostenimiento básico que vamos a considerar son las cerchas de aceros, ¿ya? Cerchas de acero. Son estructuras, entonces, que les hemos sacado alguna fotito, vamos a hacer algo más despuesito. Son los 3 elementos de sostenimiento que usamos en una obra subterránea. A esto acompañamos más una vez una malla de acero electrosoldada, lo que llaman el mallazo, ¿no? Para darle cabalmente mayor cohesión al revestimiento, esta capita que estamos poniendo de la intervención humana, si quieren ustedes, para estabilizar y garantizar la estabilidad del agujero, de la cavidad que estamos haciendo, que estamos construyendo, ¿ya? O sea, sostenimientos son entonces 3. Eso, pregunta segura. Eso, pregunta segura, tipos de sostenimiento, ¿ya? De hecho, un poco, ya hemos charlado en la anterior clase cuando les hemos charlado sobre los 5 tipos de excavación que tienen que ver con el sostenimiento cabalmente y el momento en que hay que colocar el sostenimiento. Bueno, sigamos entonces adelante. Ahora nos va a tocar, vamos a suponer por el momento hasta aquí, que ya hemos hecho un dimensionamiento empírico de sostenimiento. Es decir, hemos hecho ya la elección del espesor del hormigón proyectado, hemos hecho la elección de el número de pernos o de anclaje que vamos a usar, la distancia entre ellos, y hemos tenido que elegir también, evidentemente, la longitud de estos pernos de anclaje, que normalmente son embebidos en una lechada de cemento, ¿ya? Hay otros tipos de pernos, que les voy a mostrar un poco más de detalles para que tengan una mejor noción, que son los llamados Sfuelek. Son pernos que actúan rápidamente, donde el perno es, si quieren ustedes, inflado, es una estructura especial, entonces, inflados con agua a alta presión, de tal manera de que se garantice una unión solidaria entre el perno de anclaje y el macizo rocoso, las paredes del hueco donde entra el perno de anclaje, ¿no? Haciendo de que estos pernos empiecen a trabajar en forma inmediata. O sea, normalmente en una obra actual moderna usamos esos 2 tipos de pernos. Pernos normales en lechada de cemento, que los usamos en forma sistemática, y hay que tener siempre una partida de pernos Sfuelex, que son mucho más caros, de acero inoxidable, para los casos donde necesitamos que el perno actúe en forma inmediata, allá donde no podemos esperar que la lechada de cemento fragúe, ¿no? Tome rigidez y desarrolle su capacidad para transmitir fuerzas de corte, ¿no? Esfuerzos de corte. Bueno, pero
que hay mucho que decir esto, lamentablemente estamos en un curso introductorio, pero hay que decirlo, ¿no? Bien, hablemos un poco más entonces en la segunda parte sobre nuestros cálculos. Estamos en un cálculo estructural, de hecho, ¿no? Que también es geotécnico en nuestro caso, donde tenemos evidentemente singularidades. Yo deseo que ustedes tomen muy en cuenta esta lámina, la que les estoy mostrando en este momento, para que comprendan lo que hacemos como ingenieros, ¿no? Lo que no les hemos dicho al principio de su carrera y acabando la parte básica de las ciencias físico-matemáticas, cuando ya nos adentramos a las ciencias de ingeniería en general, no les decimos que estamos trabajando que nuestra realidad no es como nos las pintan normalmente, donde tenemos muchas incertidumbres. Por eso estamos hablando aquí de arte, de usar materiales para resolver un problema, ¿ya? O sea que las matemáticas nos ayudan mucho, lo que conocemos, lo que se investiga, los resultados de las investigaciones, pero seguimos teniendo muchas incertidumbres, ¿ya? Porque nosotros tenemos primero que construir estructuras reales, ¿ya? Que van a servir a la sociedad, van a ayudar a satisfacer ciertas necesidades. Si es una carretera con puentes y túneles, es para transportar bienes y servicios de un punto A a un punto B, de una ciudad a otra ciudad, ¿no es verdad? Tenemos que hacer estructuras reales, ¿ya? Y estas estructuras solamente podemos analizarlas aproximadamente. No se olviden nunca de esto, porque tenemos que discretizar la estructura real, ¿ya? Hacer un modelo, que es un modelo creado por nuestra cabeza, creado por nuestro ingenio, ¿no es verdad? Donde discretizamos la obra. Ustedes han visto, han estudiado ya hiperestática, por ejemplo, y donde han visto que una estructura, el esqueleto de un edificio, estamos haciendo muchos edificios de hormigón armado con su esqueleto, yo lo llamo esqueleto, a ese conjunto de vigas y columnas que me van a ayudar a soportar, por una parte, las losas, que es la superficie real útil que usamos, la carga que va a venir encima de las losas, las paredes en general, y también me va a ayudar ese esqueleto a transferir hacia el terreno, a través de la cimentación de la fundación, ¿no? Todas las fuerzas dinámicas a las cuales va a ser sometido esa estructura, ¿no es verdad? En ustedes tenemos sobre todo dos grandes capítulos, digamos, de fuerzas dinámicas. Una es aquella que es generada por el viento, normalmente es una fuerza horizontal, entonces son fuerzas horizontales, y otra que debido a los sismos, a los terremotos, ¿no es verdad? Que tenemos que considerar también en nuestro análisis. Ok, primer punto entonces, ¿y por qué decimos que es un arte de usar materiales? Vamos a construir estructuras que las podemos analizar simplemente en forma aproximada. Y vamos a usar materiales para resistir las fuerzas que no son conocidos con precisión. Es otro punto importante. O sea, si ustedes han hecho, nos falta análisis, ¿no? Nos falta laboratorios. Es una gran observación que nos han hecho los que han venido a revisarnos, los llamados acreditadores internacionales hace ya 4 años. El problema es que si ustedes hacen, hablemos, me referiré a hormigón, porque ustedes han hecho un curso completo de hormigón, tecnología del hormigón, han hecho un curso completo de hormigón armado, han aprendido a diseñar obras en hormigón armado, si quieren ustedes, ¿no es verdad? Definir armadura, cantidad de armadura, la cuantía. Han tenido que aprender, les han enseñado a predimensionar inicialmente la sección de todos los elementos estructurales, vigas, columnas, losas, ¿no es verdad? Bien, esa resistencia no es conocida con precisión, porque hay incertidumbres, porque la resistencia del hormigón, en este caso, también del acero, eso en el capítulo 7 les he mostrado un poco, son variables estocásticas, o sea, no hay un valor único. Hay probabilidades de ocurrencia de esas resistencias, ¿no es verdad?
Usted hace 10, 20 ensayos de compresión simple, por ejemplo, el hormigón, hace sus cilindros bonitos, 15 centímetros de diámetro por 30 centímetros de alto, los pone a la prensa, los estudia con una dosificación determinada para saber si va a llegar a la resistencia que le están pidiendo, que normalmente es a los 28 días, no se van a olvidar nunca de eso, y vamos a sacar 10 datos diferentes, 10 resistencias diferentes, porque esa magnitud es estocástica, aparte de las imprecisiones que podamos tener sistemáticas al ejecutar, al realizar el ensayo, ¿no es verdad? O sea que no son conocidos todos con precisión. Aquí, de hecho, ustedes ven, olvídense ya de toda la ingeniería determinística, porque hay que trabajarla probabilísticamente. Por suerte que muchos parámetros de resistencia, de deformación que tenemos en los materiales de construcción, sigue una función de probabilidades normal, la de Gauss, ¿ya? La campana de Gauss, si quieren ustedes, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bien, ese arte de usar materiales, construir estructuras reales que no las podemos, estamos ya idealizándolas y con materiales que no conocemos muy bien su comportamiento, se junta todo para de todas maneras dar respuesta a la sociedad en lo referente a la seguridad pública para que ésta sea satisfecha, ¿de acuerdo? O sea, el trabajo que hacemos entonces como ingenieros, por favor, es de mucha responsabilidad. No es entonces ser mal estudiante, porque van a ser malos ingenieros después, ¿no es verdad? Y hacer después como malos como ingenieros, como profesionales diplomados, hacer el trabajo improvisando simplemente y asumiendo cosas que no son correctas, no son reales, porque no han sido buenos estudiantes en los 5 años que estaban en San Simón o en cualquier universidad. O sea, la responsabilidad que tenemos es grande. Yo quiero que estén conscientes, por favor, de este detalle, ¿ya? Que si bien hay algunos muy hábiles en manejar algunos programas, y a mí me alegra mucho, y eso tenemos que hablar despuesito también porque tenemos que usar 2, 3 problemas, software, algoritmos todavía, pero a veces los usan sin saber qué están haciendo. Meten datos, salen datos y los usan. Y ustedes saben, en un programa, usted mete basura y va a salir el resultado simplemente basura, ¿no? Tenemos que tener herramientas para verificar siempre el grado de adecuación que tienen los resultados que obtenemos con un programa. 2-dimensional, 3-dimensional, es bien importante. O sea, no se olviden lo que es entonces la ingeniería estructural y geotécnica, ¿ya? Tiene que ser trabajado realmente al final del día en forma probabilística, ¿ya? ¿Cuál es el planteamiento general que vamos a hacer para hacer los análisis analíticos y numéricos en túneles y que también hacemos en toda la ingeniería civil, incluyendo, incluso, bueno, varían las variables principales también en hidráulica, ¿no? Los modelos de CFD, los modelos computacionales de mecánica de fluidos, ¿no? Pero nuestro problema, y vamos a plantearlo aquí en forma general, algo que ustedes deberían ya haber visto, pero me dicen que recién esto se esboza en el curso de mecánica del medio continuo, que está después, lamentablemente está después. Lo que necesitamos ahora se lo ve después. El orden que tenemos, el de prelación de nuestras materias, por el momento no es, pues, no es lo mejor en nuestra malla curricular actual, ¿no? Seguramente eso es la comisión está trabajando sobre esto. Bien, pero no se van a olvidar algo. Lo que estamos buscando nosotros es una solución, ¿ya?, a cualquier problema de equilibrio, ¿ya?, donde tenemos que ver esfuerzos y deformaciones en general y cómo se interligan ellos. Al plantear el problema, vamos a ver que tenemos 15 incógnitas, 15 variables en cualquier punto del continuum que estamos estudiando, o sea, de nuestro problema, ese volumen de materia que tenemos, que tienen algún comportamiento determinado, ¿no es verdad? Enseguida aclaramos un poquito más
repasando lo que hemos hablado ya en el capítulo 3, son 15 variables que tenemos, 6 de las cuales son esfuerzos, que son los que me forman el tensor de esfuerzos de segundo grado. Son 6 variables. Tengo 6 variables de deformaciones unitarias, ¿ya? Que son los elementos del tensor de deformaciones de segundo orden. Y finalmente tengo 3 desplazamientos. Estamos suponiendo aquí que estamos en un sistema de ejes cartesianos, ¿no? Pero tengo los desplazamientos o la componente de los desplazamientos de cualquier punto del volumen que estamos analizando, según el eje de las X, según el eje de las Y y W según el eje de las Z. ¿De acuerdo? Esas son las 15 incógnitas que tengo en cualquier punto del espacio que estamos estudiando y que queremos conocerlo, porque la cosa es, no se olviden ustedes que normalmente estamos yendo siempre de un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2, ¿ya? Y tenemos que estudiar entonces cómo afecta la introducción de fuerzas, sobre todo externas, en esa estructura y calcular después de colocar las fuerzas nuevamente los esfuerzos, las deformaciones unitarias y los desplazamientos. De eso se trata. Nosotros estamos haciendo entonces, vamos a hacer pronósticos, ¿no? No se olviden eso, pronósticos. Y esos pronósticos los vamos a compatibilizar, los vamos a verificar haciendo mediciones en el campo, haciendo mediciones en la estructura cuando se la construye la obra y después de que está en servicio, ¿no? Bien. Veamos, ustedes ya han aprendido, y esa ha sido la lección de introducción en isoestática, que para resolver un problema, ¿ya? Usted tiene que definir, identificar primero las incógnitas y después encontrar las relaciones entre estas incógnitas, relaciones independientes, es decir, diferentes funciones que tengan el mismo número que las incógnitas. Entonces el problema es soluble, lo podemos resolver directamente, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo 15 incógnitas, ¿de acuerdo? Espero que esto esté claro para usted. Y tengo que buscar entonces 15 ecuaciones, 15 funciones para poder decir que mi problema se lo puede resolver. ¿Cuáles son estas ecuaciones? Revisamos muy bien todo lo que conocemos de nuestros antecedentes y todo lo que hemos estudiado en la mecánica racional, lo que llamamos también la mecánica de Newton, y resulta evidentemente que tenemos 3 ecuaciones de equilibrio. Esto está basado evidentemente en el segundo postulado de Newton, ¿no? Donde dice que la sumatoria de las fuerzas, y es una ecuación vectorial, ¿eh? La sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. No se olviden que la fuerza, esa resultante de fuerzas, es un vector, o sea, tiene 3 componentes, ¿no? Magnitud, dirección y sentido. Y la aceleración también es un vector. Ahora, este vector resultante fuerza, este vector resultante aceleración, nosotros podemos descomponer sus 3 componentes en el sistema de ejes cartesianos, ¿no? O sea, en el sistema ortogonal, X y Z, ¿ya? Eso han visto suficientemente. Han tenido que aplicar todo esto ampliamente en isoestática, en hiperestática y en resistencia a materiales. O sea que, si bien la materia está muy lejos, deberíamos tenerla en la base, la tienen allá, al final creo en el 9º o 10º semestre, lamentablemente. Bien, si nosotros analizamos, vamos a ver que tenemos evidentemente 3 ecuaciones de equilibrio, ¿no? Según el eje de las X, de la Y y de las Z. Vamos a ver que tenemos 6 ecuaciones de compatibilidad. Aquí más voy a tener que hablar de esto con algún ejemplo, ¿ya? Y vemos que tenemos 6 ecuaciones constitutivas. De hecho, aquí hemos hablado bastante en capítulo 3 y en el capítulo 6, ecuaciones constitutivas que son simplemente la relación entre los esfuerzos y las deformaciones. Y aquí debo hablar que tal vez tendría que completar esto, son deformaciones unitarias.
Si ustedes ven, logro yo las 15 ecuaciones, las 15 funciones que me va a permitir decir que mi problema es soluble. Es lo que tenemos que aplicar entonces en forma genérica. Lo más grande estoy poniendo aquí, que es 3D, ¿no? Tridimensional. Analíticamente no tenemos soluciones para resolver problemas tridimensionales, y es por eso que en el siglo XIX mucha gente se ocupó de simplificar un problema tridimensional y llevarlo a un problema unidimensional, ¿no? Solamente que sea función de X, ¿no? Bueno, es el manejo matemático. Pero ese es el planteamiento general que tenemos para resolver nuestros problemas, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Aquí repito lo que hablaba hace un momento. Tenemos 6 ecuaciones aquí que se van a referir a la compatibilidad, ¿ya? La compatibilidad, he escrito aquí muy bien, la compatibilidad, estamos extendiendo el concepto, la definición que hemos hecho acá, si quieren ustedes, ¿ya? Para que sea más claro para ustedes. Las ecuaciones de compatibilidad, que son estrictamente matemáticas, enseguida vamos a ver algo, todavía les tengo que hacer un recordatorio o introducir esto simplemente para seguir adelante en la materia, algo que ya deberían conocer ustedes, pero que no, lamentablemente nuestro pensum está un poquito, siempre todo es mejorar, ¿no? Hay que mejorar. La compatibilidad entonces me relaciona desplazamientos con deformación, ya no se olviden esto. O sea, me va a relacionar el U, el V y el W, que son desplazamientos de un punto, con las deformaciones que son de carácter unitario, ¿ya? Enseguida vamos a hablar más de eso para que se clarifique. Incluso vamos a no perder tiempo, sino usar algo de tiempo para hacer un cálculo, para hacer un trabajo, para que comprendan ustedes qué es lo que estamos haciendo, la lógica de todo esto. Pero no se olviden que ustedes están estudiando para comprender las cosas, y no solamente es tener una formulita y aplicarla, porque eso no es ser ingeniero, ¿no? Es ser, no sé, verificador de cosas, que asumir algo, aplicar, meter datos y sacar un resultado y está ahí, sin saber si está bien o está mal y cuáles son los fundamentos. El ingeniero tiene que saber en qué está basado, en qué está fundamentado, sobre qué se ha construido todo ese andamiaje que le permite resolver problemas, ¿no es verdad? Hacer buenos pronósticos de comportamiento, de estructuras en general, de la naturaleza en general, simular la naturaleza, fenómenos de la naturaleza. Las 6 ecuaciones estas, entonces, de compatibilidad, están relacionando desplazamiento con deformación, ¿de acuerdo? Las 6 ecuaciones constitutivas, de eso hemos hablado bastante en este curso, espero que ya esté muy claro, ¿no? Son aquellas funciones, aquellas fórmulas matemáticas que me relacionan deformaciones con esfuerzos, ¿de acuerdo? Sí, aquí ven ustedes deformación. Voy a enlazar estos grupos de ecuaciones para resolver el problema entonces, ¿no? Que son 6 también. Y finalmente, veamos cómo se relacionan los esfuerzos con las fuerzas, que son las de equilibrio, ¿ya? Aquí estoy relacionando la ecuación, los esfuerzos, o sea, es fuerza por unidad de superficie, entonces, con las fuerzas propiamente dichas, ¿no? Bien, nosotros entonces tenemos que ensamblar todo el problema considerando estas relaciones diferentes y reemplazando cada una de ellas. Si yo reemplazo acá los esfuerzos, voy a tener finalmente acá entonces como resultado intermedio deformaciones en función de esfuerzos, de fuerzas, ¿no? Ya estoy en fuerzas. Y si yo reemplazo estas ecuaciones acá, voy a tener finalmente desplazamientos en función de fuerzas. Ven ustedes, vamos a ir reemplazando. Y estas son lo que vamos a hacer aquí, lo que les acabo de decir ahorita. Estas reemplazo aquí en este grupo de ecuaciones, y este grupo de ecuaciones lo voy a reemplazar acá para tener finalmente una relación entre desplazamiento y fuerzas, que es lo que me interesa, desplazamientos y fuerzas. Y es la base fundamental, también les digo,
de lo que es el método de los elementos finitos, diferencias finitas, todos los análisis numéricos que hacemos, que recién ustedes ven en el último semestre, lamentablemente, cuando deberían ver inmediatamente junto con análisis numérico, ¿no? Entonces, aquí yo hago el primer reemplazo, cargas externas con las ecuaciones de equilibrio, las meto acá y voy a tener mis solicitaciones internas. Solicitaciones internas los voy a usar a través de la ley constitutiva para tener las deformaciones unitarias. Y finalmente, aplicando la cinemática, y la cinemática está, no, las deformaciones unitarias las relaciono con los desplazamientos como tal. Y de tal manera que tengo finalmente lo que estoy buscando para resolver mi problema. Cargas externas, o relacionando cargas externas con desplazamientos. ¿Qué es lo que hacemos? No se olviden, ustedes aplican mucho elementos finitos, vamos a usar el STAP, estamos usando el ANSYS, ahora vamos a usar, de todas maneras vamos a tener una clasecita especial, les voy a pedir que nos demos tiempito, aunque estemos un poquito retrasados al entregar exámenes y qué sé yo, pero tenemos que hacer una clase corta en uso de un programa también con elementos finitos, que usamos mucho en la geotécnica y en la ingeniería ahora, que es el programa PHASE, P-H-S-E-S, PHASE, ¿ya? O sea, las incógnitas que tenemos siempre en todo el sistema de ecuaciones, cuando ya hacemos la linearización de las ecuaciones diferenciales y qué sé yo, son los desplazamientos, U, V y W, ¿ya? Y, bueno, que están relacionados a través de una gran matriz de rigidez con las cargas externas, ¿ya? O sea, es lo que vamos a hacer normalmente. Hablemos un poquito aquí de la ley constitutiva. Ya hemos hablado suficiente aquí, simplemente voy a pasar muy rápido porque lo hemos dicho suficientemente, ¿no? Una ley constitutiva, hemos dicho en letras grandes, y eso sí, estoy anotando porque tienen que saber ustedes responderme muy bien cuando les pregunte, defina qué es una ley constitutiva. Y sencillo, es bien sencillo, simplemente la relación entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias. Es la respuesta, así de sencillo. O sea, es una relación que se da entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias. Y tenemos varias formas de idealizar esto, porque esto ya es totalmente idealizado, ¿no? Por la medición que hacemos real entre la relación entre esfuerzos y deformaciones aproximadamente tiene una forma de este tipo. Trabajamos en laboratorio, conseguimos todo esto en laboratorio y nuestra función es tratar de simular ese comportamiento real a través de modelos matemáticos. Esos son los modelos matemáticos que tenemos y que estamos usando, ¿no? Donde tenemos evidentemente que definir qué tipo de comportamiento voy a tener. En este caso, el caso 1 es el comportamiento elastoplástico, ¿no? Donde supongo que una parte se va a comportar con esfuerzos bajos aquí vamos a tener un comportamiento totalmente elástico, que es la famosa ley de Hooke ampliada, ¿no? Generalizada. La ley de Hooke que han aprendido en la primera clase que tenían en la física y han aprendido también ustedes en la materia de isostática, ¿no? Que nos dice que hay una relación lineal directa entre esfuerzos y deformaciones, ¿no? Y después sí vamos a ver de que los materiales, pues la observación experimental que tenemos, tiene un límite máximo de soportar esfuerzos, ¿no? O sea que no pueden soportar ad infinitum el incremento de esfuerzos, están limitados, ¿no? Ahí introducimos cabalmente ese coeficiente de plasticidad. Para metales les han enseñado eso suficientemente, ese coeficiente de fluencia que se llama, ¿no? Tenemos que limitar eso. O sea, aquí suponemos es la ley más sencilla que tenemos, la ley constitutiva, la que sí podemos aplicar y vamos a aplicarla en soluciones analíticas. Podemos todavía, pero si ustedes ven, es un modelo grosero, digamos, de un comportamiento real,
¿no? Porque el comportamiento real es este, más o menos, que lo podemos simular también, pero con muchos parámetros mecánicos. Aquí necesitamos poner, para este caso 4B, 21 parámetros mecánicos para poder simular en la mejor forma posible el comportamiento real del material, en este caso de suelos o macizos rocosos, ¿ya? O sea, ustedes se pueden imaginar, a ver, esta sistematización, esta simplificación, idealización que tenemos acá, la voy a dibujar acá. Por aquí todavía va a ser aceptable hasta este punto. De aquí voy a venirme con un comportamiento ideal plástico y resulta entonces que tengo ese comportamiento ideal plástico. Y ven ustedes que ya va a ser una aproximación grosera de la realidad, pero la aplicamos, ¿ya? Bien, y así tenemos los diferentes modelos que les pongo acá simplemente, ¿ya? Traten de estudiar un poquito esta tabla para comprenderla. Lo que yo quiero que ustedes comprendan, razonen. Lo importante, yo creo, mi misión aquí es siempre hacer de que ustedes piensen, se cuestionen cosas y de paso ahí se intriguen por las cosas e investiguen, lean. Ahora ya no hay el pretexto de que solo hay 2 libros en la biblioteca. Tenemos una fuente de información casi infinita pues en la red, en las redes, en la web y todo lo que tenemos ahora a nuestra disposición, a nuestro alcance, apretando un botón en la computadora, ¿verdad? Para cálculos sencillos, vamos a usar evidentemente el modelo elastoplástico con un comportamiento frágil. ¿Qué significa? Que llegamos al pico y aquí va a haber una degradación total del material, que se llama el comportamiento frágil también, ¿no? Donde el pico máximo desaparece de la resistencia máxima y baja a un nivel residual. Esto sí podemos aplicarlo en modelos analíticos sencillos, al igual que este otro, ¿no es verdad? Que es simplemente el modelo elastoplástico perfecto o ideal. Hay casos híbridos donde usamos modelos analíticos con algo de análisis numérico, donde usamos un modelo de este tipo que lo llamamos elastoplástico con reblandecimiento. Ese es el reblandecimiento, así está definido esto. Han definido los especialistas estos términos, ¿ya? Va bajando progresivamente, va reduciéndose progresivamente la resistencia que tiene el material en función al incremento de la deformación como tal, unitaria, ¿ya? Bien, recordemos esto, ya hemos visto esa figurita que sí es bien didáctica, ¿no es verdad? Y si nosotros nos vamos un poco, aquí necesitamos capacidad de abstracción simplemente, nos vamos un poco a un espacio de los esfuerzos principales. Ojo, ustedes les han debido enseñar, en resistencia de materiales sobre todo, que esfuerzos es un tensor, ¿no es verdad? Que tiene 3 componentes y va a tener 3 elementos principales, ¿ya? Que son los esfuerzos principales, el 1, el 2 y el 3. O sea, manejamos entonces esfuerzos exactamente como una matriz 3x3 y nosotros la podemos entonces podemos sacar sus valores propios, y eso han debido ver ustedes en análisis vectorial, los valores propios, de tal manera que la matriz que es 3x3 tenga solamente elementos diferentes a 0 en la diagonal. Esos elementos en la diagonal son los esfuerzos principales. Y podemos ver que en el caso, por ejemplo, de la ley de rotura de Hooke-Brown o de plastificación, se forma aquí una superficie en este esfuerzo, en este campo de esfuerzos ortogonales, ¿ya? Se forma aquí una superficie que define un volumen. Ustedes pueden ver aquí este volumen, ¿no? La superficie, este volumen, donde me dicen que cualquier combinación de esfuerzos principales, que si es sigma 1, sigma 2, sigma 3, cae dentro de este volumen, es un estado de esfuerzos válido, aceptable por el material,
lo va a aceptar y vamos a tener ese tipo de esfuerzo. Y cualquier combinación de esfuerzos principales que caiga fuera de este volumen es físicamente imposible, no se puede. El material no va a estar, no va a resistir, se va a romper, va a quebrarse, se acabó. Se va a fisurar, se va a romper, se va a desintegrar, ¿ya? Entonces tenemos bien definido el ambiente, el volumen donde la combinación de esfuerzos va a ser posible. Y la superficie esta no es nada más que la ley de Hooke-Brown, por ejemplo, porque para macizos rocosos y rocas, ¿no? En el caso de suelos, aquí tendríamos que esta superficie va a ser definida por el criterio lineal de Hooke, de Moore-Coulomb. Eso saben ustedes también, ¿ya? Bien. ¿Qué vamos a hacer cuando hablamos de la ecuación constitutiva, esa ecuación constitutiva? La ecuación de Hooke, sencilla, que ustedes han tenido que ver en la física, en el laboratorio, es otro problema. No tenemos laboratorios ahorita de física. Teníamos que hacer laboratorios el primer año, ¿no es verdad? El primero, tercer semestre incluso, ¿no? Que el ensayo que lo hacemos muy fácilmente en el laboratorio con una barra de acero, por ejemplo, bien fijada en la parte superior y colgamos aquí abajo un peso grande, vamos a ver cómo se va a deformar, ¿verdad? Y vamos a ver evidentemente que la deformación, el desplazamiento del punto, del extremo de una barra, a medida que se va incrementando la fuerza, va a ser lineal, ¿no es verdad? Va a crecer linealmente en la medida en que se va aumentando la fuerza. Esa ecuacióncita básica de Hooke se la generaliza para tomar en cuenta, aquí hacemos una hipótesis, evidentemente, una hipótesis para tener una ley de Hooke generalizada, para tomar en cuenta el carácter tridimensional de la naturaleza, ¿no es verdad? Donde introducimos, evidentemente, el coeficiente de Poisson, ¿ya? Ok, les pido que lean un poquito más esto. Han estudiado ustedes, sin duda, han tenido que ver esto en la ley, en el curso de resistencia de materiales con el ingeniero, ¿cómo se llama el ingeniero que les da la clase? No es Mérida. Caramba, ahorita me viene el nombre, que es Pepe Merubia, José Merubia, con dos apellidos, Merubia es el profesor que tienen ustedes en resistencia de materiales. Todo esto han tenido que ver con él necesariamente, ¿no? Son los desplazamientos, las deformaciones unitarias, según R, según teta, según z, ¿no? Y aquí, que podría haber colocado aquí también XX, Y, ZZ, ¿no? Pero aquí, de hecho, ya me estoy adelantando un montón, estoy usando ya el sistema de coordenadas cilíndrico, ¿ya? Macizo rocoso, vamos a usar Hooke-Brown. Eso ya hemos estudiado, ya hemos hecho un montón de ejercicios que van a tener en los exámenes que vienen, seguro que es una repetición, una lata, ¿no? Pero hay que hacerlo, ¿ya? Y les voy a pedir que lo hagan manualmente, aunque podríamos usar también el programita, ¿no? Ya saben que tenemos el programita RockLab, ustedes ya lo tienen instalado, tengo entendido, y pueden usarlo en la práctica, lo usamos. En nuestra práctica, el ejercicio completo que vamos a hacer, vamos a usar directamente el programita RockLab, ¿no? Y sus diferentes parámetros mecánicos, que aquí en el Hooke-Brown generalizado están en función del famoso GCI, el índice de resistencia geológica, ¿no? Y un coeficiente D, que es simplemente un coeficiente de perturbación, que tiene que ver con el tipo de excavación y el cuidado de la excavación que estamos haciendo. Bien, esta ecuación, aquí sencillita, en esfuerzos efectivos, esto significa esfuerzo efectivo, ¿no es verdad? Entre sigma 1 y sigma 3, me permite directamente encontrar después toda esta superficie. Eso ya no lo hacemos acá, para otro curso. Una vez tenemos la parte estructural, o sea, la resistencia máxima, el criterio de rotura del macizo rocoso como Hooke-Brown, que va a ser, y esta es la función, si quieren ustedes, de influencia que tenemos que tener valores también para los parámetros de deformación.
Ya hemos visto que necesitamos el Poisson, ¿la verdad? Que es la relación entre los esfuerzos longitudinales principales, deformaciones principales y las deformaciones transversales. Y tenemos esta funcioncita de Wieniawski que me da Poisson para el macizo rocoso en función del RMR. Ese MRR, cuando no hay ningún subíndice, tienen que suponer que es el 89. O sea, es la valoración que hace Wieniawski, revisada del año 1989, y es lo que estamos usando. Y el módulo de deformación para el macizo rocoso, que siempre lo vamos a ver en gigapascales, ¿ya? Y vean ustedes, tenemos una serie de ecuaciones empíricas. No tenemos aquí más que ecuaciones empíricas a nuestra disposición. En el caso del programa de ROCLAP, por ejemplo, se está usando en el ROCLAP esta formulita 6, la de Hooken-Diderichs, ¿ya? Pero tenemos una serie de otras ecuaciones. Aquí tenemos que tener, cuando hagamos el ejercicio, que lo tengo que hacer con ustedes, lo vamos a hacer juntos, aplicando todo esto, porque si no me equivoco fue el Escalera, Martín Escalera, la anterior clase, si mi memoria no me falla. ¿Está Martín Escalera en clases? Sí, Inge, buen día. Usted fue el que habló la anterior clase, ¿no, Martín? Diciendo que necesitábamos aplicar todo esto para comprender mejor, ¿sí? ¿Fue usted, no? Sí, correcto, Inge. O sea que quiere decir que ya lo tengo fichado, Martín. Y eso significa que espero lo mejor de usted, ¿de acuerdo? De acuerdo, Inge. Quiero que tenga su 100 bien colocado, pues yo sé que tiene mucho interés usted por esta materia y por esta parte de la ingeniería aplicada, las ciencias aplicadas. Entonces muestre pues sus uñas, ¿ya? Como un buen felino, ¿de acuerdo? Eso espero. Ya lo tengo bien fichado, Martín. No me olvidé de usted. Está bien, Inge. ¿Listo? Ok. Entonces, y vamos a aplicar. Y van a ver que ya en la práctica, si bien tenemos el programa, podemos usar solamente, por ejemplo, Hooken-Diderichs, pero siempre es conveniente, como son ecuaciones empíricas, es usar más de una ecuación. Y aquí les muestro ese ejemplo claro. Fíjense ustedes el grado de dispersión que tenemos de puntos experimentales. O sea, el RMR, 89 de hecho, ¿ya? Y el módulo de deformación del macizo rocoso. Fíjense ustedes que aquí tenemos una imprecisión muy grande, tenemos que asumir valores, o sea que lo que hacemos de cálculos finalmente también tiene una probabilidad de que tengan valores totalmente diferentes, ¿no? Donde vamos a aplicar siempre más de una funcioncita vamos a usar, ¿ya? Y espero que estén anotando todos ustedes todo lo que se les va diciendo y que diferencia un poco lo importante de lo secundario, si quieren, y lo importante lo anoten, ¿no? O sea, tenemos aquí diferentes funciones para ajustarnos con esta gran dispersión. Y la pregunta del millón siempre es, ¿y qué uso ahora? ¿No es verdad? Podemos usar todas estas ecuaciones que tenemos empíricas, ¿no? Entonces, hagamos el ejercicio y veamos qué va a pasar. Y segunda recomendación es cuando charlamos de la relación, en estas relaciones empíricas para definir un parámetro geomecánico. Es el hecho que siempre, cuando hacemos un cálculo, vamos a hacer siempre un análisis de sensibilidad. ¿Qué significa eso? Por lo menos voy a tomar un valor promedio, un valor superior y un valor inferior, ¿no? Eso deberíamos haber procesado más, a ver, lo voy a hacer alguna vez, para tener aquí unas líneas de rangos de probabilidad y de confianza, ¿no? Vamos a poner aquí de 0.95%, por ejemplo, ¿no? Pero tenemos que estar conscientes que, y nuestro talón de Aquiles está cabalmente en la elección de los parámetros mecánicos. Al final de cuentas, todo lo que hacemos, los pronósticos que podamos hacer, son aproximaciones y tenemos que estudiar cómo varían esos valores, cómo varía el resultado, variando los parámetros de entrada, ¿ya? Veamos ahora
con todo eso que hemos ido repasando y hemos ido aclarando, si quieren ustedes, un caso de resolución bidimensional, de formación plana, ¿ya? Y vamos a aplicar lo que llamamos, lo que viene a llamarse el método de las curvas características. ¿Y a qué se refiere la curva característica? Aquí les muestro un poquito. Lo que vamos a hacer es finalmente relacionar un esfuerzo de contacto aquí. Ese es un modelito totalmente idealizado de un túnel, ¿no? De una cavidad, ¿no? Este esfuerzo de contacto PI lo vamos a relacionar con el desplazamiento de la pared de nuestra excavación, llamado U. Estamos buscando esa relación, relacionar la relación de contacto con la deformación radial, el desplazamiento radial de las paredes de excavación, ¿no? Que lo estamos considerando como un círculo. Es conferencia aquí, círculo con su perímetro, para hacer posible el análisis del modelo analítico. Claro, esta forma uniforme, simétrica, no es necesario cuando hacemos un estudio con modelos, con un análisis numérico, ¿no es verdad? Y vamos a hacer, para poder resolver el problema, ¿ya? Y llegar a las curvas características, hacemos estas tres hipótesis fundamentales. La primera, que la sección del túnel es circular. Hay túneles circulares, sobre todo los hidráulicos, y cuando los hacemos con TBMs, ¿no? Con las tuneladoras. Entonces se saca es el único caso donde realmente la sección en la realidad también es circular. O sea, no estamos asumiendo, entonces la sección es teórica, es lo mismo que la real. Por lo demás, para otros túneles y tipo de túneles en general, que son tipo baúl, el túnel, la forma del túnel que hemos adoptado para los túneles carreteros, no es pues totalmente circular. La mitad circular, no se olviden, ¿no? La parte superior, no la calota, la parte superior la hacemos circular, es un medio círculo, ¿no? ¿Ya? Eso normalmente nunca se da en los túneles construidos con métodos convencionales, ¿no? Tenemos un piso, de hecho, donde ya estamos zafándonos de la sección circular, pero aceptamos esta hipótesis. Los resultados que calculamos con este modelito simplificado no son muy útiles. Y eso ha sido ampliamente comprobado en laboratorios, hasta el siglo pasado, principios del siglo, en laboratorios que había en Francia, y actualmente un laboratorio de obras subterráneas sensacional que hay en Austria, el profesor Galler, en Stiring, en el sur de Austria, se ha hecho un laboratorio escala 1:1 en la montaña, en macizo rocoso, para hacer ensayos, para hacer una serie de estudios, para seguir avanzando con los modelos y con las predicciones que tenemos que hacer. De eso se trata, ¿no? Tenemos que aprender a hacer buenas predicciones y que nuestras predicciones estén tan sólidas, tan bien hechas y formuladas, y los métodos que usamos también, que lo que se mida después esté en ese rango de valores de lo que se ha calculado. Vamos a suponer, segunda gran hipótesis, que es simplificatoria, que los esfuerzos principales son iguales. El sigma vertical es igual al sigma horizontal. Eso significa que este coeficiente KO es igual a 1, que también la llamamos la hipótesis de Heim, un geólogo, el primero que formuló esto hace más de 100 años. ¿Ya? Condición esta que tampoco se cumple en la mayoría de los túneles. Creo que, y hemos hablado acá, sí, hemos hablado ya, sobre los esfuerzos geostáticos primarios, ¿no? Donde tenemos que tener mucho cuidado en la elección de este coeficiente. Este sí es un elemento que nos aleja bastante de la realidad. Sin embargo, tenemos un programita que es sencillísimo de trabajo, que se llama Estabiliza. Una pregunta, jóvenes, señoritas. ¿Ya les mandamos el link para que bajen un par de programas? ¿Tienen eso? Buenos días, ingeniero.
Sí. Bernardo Guzmán. Aún no, ingeniero. Bernardo Guzmán, todavía no. Uy, caramba, yo no lo tengo a disposición, lo he perdido, se me envió una computadora, pero eso tiene que tener ustedes cuanto antes para que bajen un par de programas de la Rock Science. Claro, van a disculpar, no, la verdad, no deberíamos hacer esto, pero pucha, que la realidad boliviana nos obliga, ¿no? Por los programas son caros. Son programas que se los habilita clandestinamente, por no decir fraudulentamente, porque nos dan el programa y un código de craqueo, yo lo llamo, o sea, de romper el programa, ¿no? Pero que no nos queda más, oiga, aquí, yo no quiero enseñarles a ustedes que rompamos la ley, rompamos los principios, perder principios y valores, ¿no? Pero en este caso, hombre, a veces la realidad boliviana hace que uno se haga un poquito al desentendido, sentido que vamos usando normalmente programas sin licencia autorizada, ¿no? En otros países, les digo, la gente es muy respetuosa con eso, ¿no? O sea, que no usan programas craqueados a la fuerza, sino compran su licencia. Pero los programas son caros, es verdad. En Bolivia hay 2 empresas de ingeniería que tienen programas con licencia autorizada, comprada, y nosotros tenemos de Plaxis, por ejemplo, el programa Plaxis en nuestro laboratorio de geotecnia que lo hemos comprado, ¿no? Que es legal, digamos, ¿no? No usamos un pirata, pero es una gran excepción. O tenemos también ya la ANSYS completo en San Simón. No sé si la licencia todavía es válida, la maneja el doctor Alejo, nuestro vicedecano. Bueno, pero no importa, es otro tipo. Yo no quiero inducirlos a que seamos fraudulentos en la vida y romper principios y valores, pero a veces un poquito uno tiene que ser, yo diría, deberíamos ser más radicales. Es decir, no se usan programas piratas y punto, ¿no? Pero la condición que tenemos en Bolivia de estado de desarrollo, de ingreso, nos empuja a ser medio chuequitos, si quieren ustedes, pero está mal. Yo digo, yo me autocensuro cuando uso un programa para el cual no tengo licencia, no tenemos licencia, ¿no es verdad? Ok, pero de todas maneras tengo que ver eso entonces, de enviar, de que bajen ustedes los par de programas que les recomiendo y que tenemos que usarlos, bajar programas. Espero hoy día poder enviarles o que se les envíe ese link para que bajen un par de programas, ¿ya? Bien, y en la tercera gran hipótesis, ¿ya? Es que asimilamos que el efecto del sostenimiento está manifestado a través de la presión radial, ¿ya? De tal forma que es imposible diferenciar el nivel de carga que afecta a cada uno de los elementos del sostenimiento, ¿no? O sea, PI es realmente finalmente el producto, la sumatoria, y eso sí vamos a aplicar ya en los modelitos sencillos que tenemos que desarrollar, es la sumatoria del efecto de los 3 sostenimientos básicos que tenemos: hormigón proyectado, pernos de anclaje y cerchas de acero, ¿ya? Y este es nuestro modelito, sinceramente, un modelito de simetría radial, ¿no es verdad? Que nos va a permitir trabajar con un sistema de coordenadas cilíndrico y nos deshacemos del sistema cartesiano. Es la ventaja. Bien, como resultado, el concepto básico les voy a dar. Enseguida tenemos que desarrollar esto un poquito más, ¿ya? Lo que estamos buscando es finalmente esta función del macizo rocoso, ¿ya? Que me relaciona este esfuerzo de contacto PI con la deformación radial de las paredes de la excavación, de estas paredes. No se olviden que lo que estamos haciendo aquí es retirar este sólido, ¿ya? Claro, al retirar este sólido, todo el campo de esfuerzos y deformaciones va a variar, porque yo tengo que ir de un estado de equilibrio 1 a un estado de equilibrio 2, donde ha desaparecido este material de acá, lo hemos sacado. Y eso va a generar entonces que cambien radicalmente alrededor de la obra, alrededor del túnel, los esfuerzos y también las deformaciones como tal. Bien,
es lo que vamos a ir estudiando. A esto es lo que llamamos la curva característica del macizo rocoso. Me adelanto. También vamos a tener y vamos a calcular una curva característica del sostenimiento. ¿De acuerdo? Forma analítica también. Ahorita un método analítico. ¿Ya? De tal manera de que todo esto va a estar en equilibrio, ¿no es verdad? Cuando la presión que ejerce el macizo rocoso sobre el sostenimiento, supónganse que aquí hay un sostenimiento, ¿no? Esta presión que ejerce el macizo rocoso sobre el sostenimiento es igual a la presión que ejerce el sostenimiento, este PI, sobre el macizo rocoso. ¿De acuerdo? Tienen que ser iguales. ¿Ya? En ese momento, macizo rocoso, sostenimiento, ese binomio fundamental para nosotros, va a estar en equilibrio. Y de aquí yo voy a calcular la deformación que va a haber. Ahora, aquí hay una excepción que le he pintado también en rojito. Es el hecho de que el sostenimiento, que lo estoy considerando aquí como si tuviera un comportamiento lineal, ¿ya? Y va a ser normalmente lineal elástico, hipótesis razonable, se lo coloca después de que se ha tenido una cierta deformación, ¿ya? Pues no lo colocamos instantáneamente cuando todavía no se ha excavado. O sea, tenemos que calcular entonces siempre, además, para resolver el problema, la convergencia, esa deformación radial, desplazamiento radial, antes de la aplicación del sostenimiento. Pues lo hacemos detrás, cuando ya se ha excavado a una cierta distancia del frente de trabajo. O sea, resumiendo, para resolver un problema de este tipo analíticamente, de un túnel, y confirmar y ver las dimensiones de nuestro sostenimiento, tenemos que calcular y saber cuándo estoy colocando el sostenimiento. De hecho, fíjense ustedes que ahora el modelito que estamos armando tiene mucho que ver o está reflejado directamente con el recetario que se da para cada tipo de excavación, que me dicen cuándo debo colocar yo el sostenimiento, ¿no es verdad? O sea, este valor vamos a aprender a calcularlo, es bien importante. Si nosotros calculamos este valor, logramos tener la curva característica del macizo rocoso, seleccionamos el sostenimiento, calculamos esta curva característica del sostenimiento, entonces yo voy a tener mi punto de equilibrio, ¿no es verdad? Donde el empuje del macizo rocoso sobre el sostenimiento, ¿ya?, es igual al empuje del sostenimiento sobre el macizo rocoso. Hay equilibrio. Y de aquí vamos a sacar ese coeficiente de seguridad, porque este sostenimiento va a tener un punto crítico de capacidad máxima por acá, ¿no es verdad? Vamos a ver eso despuesito. Y de aquí voy a sacar simplemente el coeficiente de seguridad de esa construcción, de esa excavación, porque voy a comparar la presión de contacto máxima que va a poder soportar el sostenimiento con la presión de sostenimiento macizo rocoso. Y de ahí yo saco el coeficiente de seguridad, ¿ya? Y aquí un poco tenemos que hablar todavía, así, ¿verdad?, determinísticamente, porque vamos a tener que hacer ya después en el futuro, ya para un diseño final sobre todo, donde aplicamos también el método de la curva de las características, variar mis parámetros mecánicos de tal manera de que tengamos unos buenos resultados tomando en cuenta todas las incertidumbres. Y aquí, enseguida vamos a ver cómo entran los parámetros mecánicos. Por favor, vamos a usar también los parámetros mecánicos característicos. No se olviden eso nunca, ¿ya? Es algo nuevo si quieren ustedes. Voy a hacer un paréntesis aquí un ratito para contarles algo importante. Oiga, el día de ayer ya se ha publicado, vamos a tener, les voy a mandar más tarde, un simposio, que es de carácter científico, ¿no?, un simposio en Sucre el 22 y 23 de julio sobre las normas geotécnicas, ¿ya?
Y si alguien de ustedes pueda participar en eso sería sensacional porque van a aprender mucho. Están viniendo 4 profesionales del más alto rango, valor académico y profesional, que han redactado sus normas geotécnicas en los 4 países de los cuales ellos vienen. Está viniendo, por ejemplo, el amigo Alejo Esfriso de la Argentina. Él va a hablar sobre las normas geotécnicas de la Argentina. Está viniendo Vergara, que viene del Perú, que ha escrito las normas peruanas. Está viniendo Mariño del Brasil, es otra eminencia. Y está viniendo Mariño, sí. Y el cuarto, no me acuerdo su nombre, no lo conozco personalmente, viene de Chile. ¿Ya? Están viniendo los que han redactado y han trabajado años en las normas geotécnicas, estudios geotécnicos de sus respectivos países. Eso va a ser entonces la penúltima semana de julio en Sucre. ¿Ya? Les voy a mandar después la propaganda para que los que estén interesados se puedan inscribir, porque apenas hay 130 plazas y va a ser bien limitado, ¿no? Y bien vale la pena participar. El que esté interesado y hacer su especialidad en geotecnia, altamente recomendable que participen de este seminario. Perdón, de este simposio. Va a ser muy interesante, porque vamos a aprender mucho sobre cómo han hecho sus normas, dónde han puesto más énfasis, qué tipo de consideraciones han hecho, etcétera, etcétera. Una buena norma, ¿no? Y después vamos a hablar de eso. Bien, hablemos un poquito ahora, entonces, el planteamiento, espero que esté claro lo que estamos buscando. Si yo he llegado a que ustedes me comprendan lo que estamos haciendo acá, ya me doy un poco por satisfecho por la primera mitad de esta mañana. ¿Hay alguna pregunta en sala? ¿Está claro el concepto? Bien, parece que no hay preguntas, entonces espero que esté claro. Tienen que estudiar un poquito más, eso es fundamental, jóvenes estudiantes, ¿verdad? Hay que no solamente limitarse a escuchar un poco lo que uno pueda decir en la clase, explicar, sino profundizar un poquito más sobre lo que estamos diciendo y haciendo. Yo les recomiendo, les voy a mandar, hay un fascículo pequeño sobre los métodos, las curvas características de Barcelona. Lo buscaré y esta tarde se lo mando por el Classroom, ¿ya? Para que ustedes puedan tenerlo y leerlo también. Bien, pero un ratito veamos las ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Las ecuaciones de equilibrio las vamos a hacer en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Y aquí, en este caso, yo les pido directo, bueno, coordenadas cilíndricas, ¿cómo las vamos a definir? Tenemos ahorita un punto en el espacio, ¿ya? Y estamos definiendo como variables independientes la distancia desde un origen fijo hacia el punto que estamos estudiando, esta es la variable R, un ángulo en el plano perpendicular al eje principal Z, un ángulo que me permite definir dónde está ese punto, y finalmente aquí un Z. O sea, con estas 3 variables independientes, R, teta y Z, yo defino cualquier punto en el espacio. Y vamos a trabajar normalmente en este plano perpendicular al eje longitudinal, si quieren ustedes, a este Z, ¿ya? Y vamos a plantear las ecuaciones de equilibrio, ya no como hemos hecho y ustedes han hecho en el sistema de ejes cartesianos, sino el sistema de ejes coordenadas cilíndricas. Y vamos a hacer este análisis, simplemente, de los esfuerzos que hay aquí, y vamos a hacer las ecuaciones de equilibrio de este pequeño cuerpo que tenemos acá, que tiene como paredes 1, 2, 3, 4 y 5, 6. O tiene 2 caras más que son paralelas al dibujo que estoy haciendo, ¿no es verdad? Y aquí normalmente se analiza entonces el equilibrio de un pequeño elemento que está alojado entre 2 rebanadas que hacemos perpendiculares a este eje respectivo. Aquí les doy la fuente. Tienen que entrar un poco. Yo sé que ahorita están con exámenes y después de tiempo, pero
si ustedes revisan el libro Teoría de elasticidad de Timoshenko, que sigue siendo realmente una referencia aceptada mundialmente, ese librito de un ruso que se fue después a Estados Unidos, ¿no? Y la traducción en español está en la editorial Urmo. Existe este libro, yo tengo en papel solamente esto, ¿no? Este libro, creo que es en la página 89 que está todo esto, ¿ya? Pero revisen. Vamos a llegar, ya no vamos a hacer, alguna vez yo en la clase me gustaba deducir con ustedes todo esto, porque uno se divierte, además es bonito ver cómo se va construyendo las cosas. Pero las ecuaciones de equilibrio en coordenadas cilíndricas son bien diferentes a las ecuaciones que habíamos encontrado en el sistema de ecuaciones cartesianas, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, estamos definiendo aquí muy bien todos los esfuerzos. Los esfuerzos, aquí tengo el esfuerzo radial, aquí tengo el esfuerzo teta, tangencial, digamos, y los esfuerzos de corte. Si hacemos toda esa sumatoria de fuerzas, vamos a llegar a estas dos ecuaciones de equilibrio, en la dirección radial y en la dirección tangencial. Son ecuaciones diferenciales, ¿no es verdad? Donde estamos relacionando los diferentes esfuerzos. Aquí en este caso el esfuerzo radial, el esfuerzo de corte, aquí el esfuerzo tangencial, esfuerzos de corte, ¿ya? Esas son las ecuaciones que obtenemos, ¿ya? Asumamos que eso está bien y tiene que estar bien. Se usa desde hace 100 años esto. Y aquí las fuerzas de masa unitarias, ¿no? Según la variable independiente R y la variable independiente teta, que lo vamos a llamar S, ¿ya? Bien, si nosotros tenemos acá, hacemos la hipótesis de una distribución de esfuerzos simétricas respecto al eje perpendicular al eje Z, en el plano XY, o sea, aquí no es el plano XY, pues aquí yo voy a tener que cambiar esto porque ahorita me estoy dando cuenta que tendría que ser en el plano R y Z, ¿no? Y voy a tener que copiar esta pequeña. Es usted lo que cuesta a veces estar escribiendo y haciendo esto porque yo tengo teta. Y el plano N teta que pasa por O. Ya, ahora sí. Si nosotros hacemos eso, ¿ya? En el plano, ¿y cuál es el plano R teta? Es este. Es este. ¿Ya? Y claro, aquí hemos puesto de que la confusión viene aquí, de acá, evidentemente. Aquí deberíamos escribir el R y aquí el teta. A ver si nosotros podemos hacer eso un poquito acá. Voy a tratar de una vez, porque les digo, voy a cambiar y después no cambio, ¿no? Este es el R. Lo voy a hacer grandecito. O sea, habría que borrar incluso ese. ¿De acuerdo? Ese es el R y el teta. ¿Ya? Pues aquí vamos a borrar. Tengan cuidado, por favor, en esa nomenclatura que tenemos acá. ¿Ya? Bien, si nosotros suponemos, ¿ya?, que las componentes del esfuerzo no dependen de teta, hay simetría de la sección, y solo dependen de R, o sea que no van a depender de esa variable independiente teta, y eso se da cuando tenemos una sección como esta, en todo circular, simétrica, ¿no es verdad? Y despreciamos R y S de esas ecuaciones, entonces esto va a ser igual a 0, entonces esto va a ser igual a 0. Entonces fíjense ustedes que me queda solamente la parcial de sigma R respecto a R, más sigma R menos sigma teta dividido entre R igual a 0, ¿no? Es lo que tengo acá. Y lo mismo con la otra ecuación, con esta ecuación 4, ¿no? Hago que esto es automáticamente igual a 0, es independiente. La derivada parcial o total, si quieren ustedes, de una función que es independiente de la función es igual a 0, ¿no? Voy a tener esas dos ecuaciones para resolver el problema. O sea, son las ecuacioncitas cabalmente que vamos a usar enseguida para resolver problemas. Por eso las estamos deduciendo y colocando aquí simplemente.
Yo creo que después voy a tener que ir mucho más rápido sobre esto porque el tiempo, la idea mía es que acabar esto hoy día, pero va a ser difícil. No importa. Las deformaciones de ecuaciones de compatibilidad. Eso es, deseo que esté bien grabado en la cabeza de ustedes, que la ecuación de compatibilidad relaciona entonces deformaciones unitarias con los desplazamientos que vamos a poder tener. La deformación unitaria radial es la que está en la dirección, entonces, radial, ¿no? Aquí tenemos un otro sistema de ejes, es el cilíndrico, ¿no es verdad? Bien, y de hecho, ¿cuál va a ser la deformación unitaria? Va a ser la deformación que pueda tener el punto aquí B, cómo se va a desplazar, menos lo que se va a desplazar el punto U. Va a ser la deformación unitaria de toda esta pared aquí. O sea, esta paredcita AB se va a mover finalmente después con la que se han dado estas deformaciones o estos desplazamientos a acento, B acento, que no es nada más de todo que esta relación. Y como es unitaria, tengo que tomar en cuenta la longitud inicial, que es de R, ¿verdad? Es lo que he hecho acá, simplemente he escrito esto. Y ahora vamos a reemplazar V y UA. ¿Ya? V es simplemente U. Digo UA, perdón. UA es simplemente este U. Y V es la deformación que tengo en el punto A de todo el bloque en forma rígida, más la variación parcial de U cuando varío R. ¿Qué es esto? Cuando varío R. Aquí tienen que acordarse un poco de su cálculo de infinitesimal, ¿no? Y aquí tenemos que aplicar entonces ya lo que hemos aprendido, los principios básicos de las matemáticas, ¿no es verdad? De tal manera de que en la deformación unitaria radial resulta ser simplemente la derivada parcial de U respecto a R, nada más. Aquí creo que es bien sencillo ver cómo llegamos a esta ecuación que tenemos que aplicarla después. Para la deformación tangencial la cosa se hace poquito más complicada. ¿Por qué? Porque la deformación unitaria tangencial tiene dos componentes. Primero hay un cambio del arco por el desplazamiento U. Se pueden imaginar, si tengo ese desplazamiento U, este arco va a variar, ¿no es verdad? Este arco inicial aquí, AA, se convierte en un arco acento a acento, que no he escrito acá. O sea, tengo entonces una deformación más adicional, evidentemente, por el crecimiento del arco. Cambia la longitud del segmento debido al incremento de R con U, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar la longitud inicial del segmento AA. Esta es bien sencillo, sabemos que va a ser simplemente R por este ángulo infinitamente pequeño. Esta es la longitud del segmentito. Eso hemos aprendido también en análisis, en la matemática, en el cálculo, las matemáticas, y hemos trabajado también con trigonometría, ¿no? O sea que podemos nosotros tener la longitud inicial. ¿Y cuál va a ser la longitud después del desplazamiento? Bueno, va a ser evidentemente el radio ha crecido en U. O sea, va a ser el radio nuevo de a acento por el ángulo infinitamente pequeño. De tal manera que el cambio de esta longitud acá va a ser la diferencia. Y vamos a tener la longitud nueva menos la longitud antes de que se dé el desplazamiento U. Lo tenemos aquí escrito. O sea, ese delta U va a ser entonces U por delta de phi, ¿no es verdad? Creo que está claro, aquí está reemplazadito todo esto. Y nosotros necesitamos conocer la deformación unitaria. Y la deformación unitaria simplemente va a ser la deformación total aquí, delta U, que es la primera, ¿no? Dividido por la longitud inicial de este segmentito, que es R, y no he dibujado R, valdría la pena dibujar, R por D, teta.
y obtengo una primera deformación unitaria tangencial debido al cambio de la longitud del arco. ¿De acuerdo? Es la primera. Pero veamos la segunda. La segunda, vamos a tener un cambio del arco por el desplazamiento en V. Que aquí voy a tener ahora un desplazamiento en esa dirección tangencial, ¿no es verdad? Aquí voy a tener que este AB va a moverse hasta A acento, B acento. Va a ser este entonces el desplazamiento V. Y este desplazamiento V va a sufrir un incremento por la variación de V en función de teta, que es lo que estoy escribiendo acá. ¿No es verdad? Entonces, la segunda componente del desplazamiento V, que es el desplazamiento tangencial, es simplemente este valor de V incrementado con esta partecita debido a lo que estamos cambiando delta teta menos la desplazamiento tangencial inicial V dividido por la longitud del arco R teta. Hacemos la operación y consigo esta expresión. Bien, finalmente sumamos los dos componentes. Sumamos el componente debido a la variación de la longitud del arco y sumamos el componente debido a la variación del desplazamiento tangencial y llegamos a esta expresión que la vamos a usar después. No se olviden. Por eso les presento esto acá, porque sé que no han hecho nunca esto. He pensado que sí tenemos que nosotros hacer este tipo de trabajo porque nunca lo hemos hecho. A no ser que en alguna materia, ustedes me pueden decir cuando hacían su cálculo, ¿han hecho alguna vez coordenadas cilíndricas o coordenadas polares? ¿Han visto alguna vez en la clase de matemáticas? ¿Quién me puede decir? Buenas tardes, buenos días, ingeniero. En cálculo 2. ¿Han visto, no es verdad? O sea que esto no es nuevo. Han hecho ya este análisis. O sea, me alegra mucho que hubieran hecho. Entonces, busquen sus apuntes, busquen el texto que han usado en ese entonces. Entre tanto, ya debe ser para muchos de ustedes 3 años por lo menos, ¿no? Para resolver. Y finalmente la deformación unitaria angular, ¿no? Ya, que va a ser esta. Ya no vamos a pasar a hacer la deducción completita con calma porque nos va a llevar un montón de tiempo otra vez, ¿no? Pero ve, nuevamente, mucho más compleja, más difícil, más larga que lo que tenemos cuando tenemos un sistema de ejes cartesiano, ¿ya? Bien, y ahora la ley constitutiva la vamos a simplificar, ¿ya? Que es la relación de esfuerzos y deformaciones unitarias. La vamos a simplificar para el caso de deformación plana, 2D. Y si yo reemplazo los valores en la ecuación generalizada de Hooke, voy a obtener estos valores. Los escribo nomás ya acá en su deducción. Ya no hacemos, no hay tiempo, pero aquí tengo que resulta que las deformaciones unitarias están en función de los esfuerzos, evidentemente sabemos que es la ley constitutiva, pero donde por la simplificación que hemos hecho de deformación plana, entra también aquí en juego el coeficiente de Poisson, ¿ya? Y este es el problema que vamos a analizar, ¿ya? Finalmente nos interesa saber cómo van a variar los esfuerzos y las deformaciones debido a esta excavación circular, a esta sección que tiene 2 RI de radio y variable externa va a ser el PI, ¿verdad? Que está alojado, que está en un esfuerzo, que está en un campo de esfuerzos caracterizado por un esfuerzo principal vertical, PO, que para nosotros va a ser igual a la profundidad por el peso específico del macizo rocoso, y un esfuerzo horizontal, esfuerzo principal horizontal, de KO por PO. Este problema
lo vamos a resolver, lo podemos resolver cuando tenemos solo un comportamiento elástico para cualquier valor de KO, que es la solución llamada de Kirch del año 1898, imagínense. Pero nosotros vamos a hacer el cálculo aquí directamente asumiendo un KO igual a 1, o sea que un estado de esfuerzos hidrostático, el estado de esfuerzos de Heim, que decíamos, ¿no es verdad? Donde el esfuerzo principal vertical es igual al esfuerzo vertical horizontal. ¿Ya? ¿Qué ecuaciones tenemos para resolver este problema? Ya las hemos deducido anteriormente, cabalmente por eso nos hemos metido a deducir las fórmulas, para no escribirlas directamente acá. ¿Ya? Ya sabemos más o menos de dónde vienen estas fórmulas. Es la ecuación de equilibrio que vamos a que sabemos ya que tiene su fundamento, y estas son las ecuaciones de compatibilidad. ¿Ya? Como estamos hablando de simetría, de relación de giro, todas las derivadas parciales respecto a teta, aquí, todas las derivadas parciales respecto a teta, se van a ser igual a 0. Bueno, en este caso, aquí no es necesario que se vaya a 0 porque no está, ¿no? Aquí sí, se va a ser igual a 0, de tal manera que la deformación unitaria tangencial es simplemente U dividido entre R, que es lo que hemos escrito acá. Dividido entre R. Esas son las ecuaciones principales que vamos a utilizar entonces. ¿Ya? Bien, nosotros tenemos la ley constitutiva, acabábamos de verla, ¿no es verdad? Para el caso elástico de formación plana, donde tenemos la relación entre los esfuerzos y las deformaciones unitarias. Y si nosotros agarramos y reemplazamos, ¿ya?, las ecuaciones de compatibilidad. Quita feo, ¿para qué voy a poner aquí esta mayúscula? Reemplazamos las ecuaciones de compatibilidad en las ecuaciones constitutivas, y también está tan feo esto. Y a la vez estas ecuaciones las vamos a reemplazar en la ecuación de equilibrio. O sea, que tengo aquí la ecuación de equilibrio, ¿no es verdad? Tengo los reemplazos de los cuales hemos hablado al inicio de la clase, me va a arrojar una ecuación diferencial de segundo grado. Y se hace el operador diferencial parcial, se hace total aquí. ¿Por qué? Porque tenemos una sección simétrica donde las variables, las funciones no dependen de teta. Ese es el motivo. Y aquí llegamos entonces a una ecuación diferencial normal de segundo grado, que es esta. ¿Sí? Bien. Hay diferentes formas de resolver esta ecuación. Una de ellas es, y sabemos que una ecuación diferencial de segundo grado tiene una solución de este tipo matemáticamente. Ustedes han visto también eso de ecuaciones diferenciales. Han tenido todo un curso con el licenciado Hans Müller, Santa Cruz, ¿no es verdad? O sea, esto simplemente estamos recapitulando lo que ustedes han visto en el pasado. Ok, entonces, si nosotros postulamos de que una función de este tipo es la solución de esta ecuación diferencial, ustedes pueden probar sin ninguna dificultad, porque pueden sacar la derivada 1 de U, la introducen en la ecuación diferencial normal que hemos encontrado, y hacen la segunda derivada e introducen estos valores, y van a ver que matemáticamente eso totalmente se cumple. Esta igualdad acá. Entonces nos va a quedar acá solamente calcular las constantes de integración A y B. ¿Sí? Vamos a calcular esa A y B en función a las condiciones de borde que tenemos. Y tenemos que, para el caso que tenemos acá, cuando R es RI, PI va a ser igual a, o P va a ser igual a PI. Y cuando R es infinito, el P
va a ser igual a PO, ¿no? Esas son las condiciones que tenemos. Pero, y bueno, P y estoy hablando así, decía P y P, hay que hablar aquí de verdad del radio, del esfuerzo, de la componente radial del esfuerzo. Esas son las condiciones de borde que tenemos. Y si introducimos esas condiciones de borde, aquí la ecuación y en esta ecuación, vamos a encontrar finalmente la solución de esta ecuación diferencial. Es esta, hemos encontrado sus coeficientes de integración y finalmente encontramos la respuesta a los esfuerzos, tanto de PR como de P teta, el esfuerzo radial y el esfuerzo tangencial, que son esas expresiones, que las podemos escribir acá. O sea, ¿qué tenemos acá en resumen? De ahí, y eso es bien importante que tengamos en la cabeza. Veamos primero los esfuerzos tangenciales, que son los más importantes para nosotros. ¿Ya? Cuando tenemos, una vez excavado, ahora, vemos que el esfuerzo tangencial máximo que se va a presentar en las paredes acá, tangencial aquí, o sea, va a ser aquí exactamente vertical, resulta ser 2 veces el esfuerzo inicial del problema. Y este PO es, no se olviden, es simplemente en la profundidad por el peso específico del macizo rocoso. Claro, y el valor que vamos a tener viendo el esfuerzo radial, ha desaparecido todo este material, aquí solamente tengo presión atmosférica y siempre estamos trabajando en la mecánica racional con presiones relativas, donde la presión atmosférica es igual a 0. Sabemos que no es 0 la presión atmosférica, va a ser igual a 0. Y de acuerdo a la función que hemos encontrado, va a variar en esta forma, ¿verdad? Va a variar en esta forma. Cuando no hay ninguna presión de contacto PI, va a tener directamente esta forma, donde vamos a ver que la presión, el sigma teta y también el sigma R, van tendiendo, a medida que nos vamos alejando de la cavidad, van tendiendo nuevamente a la presión original PO como tal, que es lógico, ¿no? O sea que el impacto que tenemos al retirar el material acá, macizo rocoso, no es infinito, ¿no? Sino va atenuándose hasta desaparecer ese efecto, ¿no? Normalmente aquí estamos hablando que es suficiente tomar 3 diámetros acá para decir que ya no hay un impacto de la excavación que hemos hecho en el estado de esfuerzos del medio continuo como tal, ¿ya? Y si hacemos entonces, reemplazamos los valores, vamos a tener también, vamos a poder calcular aquí una deformación radial, que es lo que llamamos también convergencia, en función evidentemente del P inicial, PO, y esta presión de contacto entre el sostenimiento o la presión que podamos ejercer sobre estas paredes, ¿no? Y ustedes fíjense acá en el caso de cómo va variando los esfuerzos en el macizo rocoso. Claro, cuando tengo un PI determinado, o sea, cuando hay un cierto esfuerzo que lo logramos a través del sostenimiento que vamos a colocar, la magnitud del esfuerzo tangencial disminuye, ¿no es verdad? Bueno, aquí tengo directamente el PI que estoy aplicando y la distribución de los esfuerzos hacia el interior del continuum del macizo rocoso va también disminuyendo. Y esta es simplemente la curva característica para un comportamiento elástico del macizo rocoso. O sea, es una función lineal directamente como tal, ¿verdad? Bien. Pero cuando tenemos un comportamiento elastoplástico perfecto, aquí tenemos Hooke and Brown, ¿ya? Vamos a usar Hooke, aunque podemos usar Mohr-Coulomb también, ¿no? En ese caso, vamos a tener que, si linearizamos Hooke and Brown,
Voy a linealizarlo con Mohr-Coulomb. Sabemos nosotros, conocemos entonces el criterio de Coulomb expresado en los esfuerzos máximos, ¿no es verdad? Que va a ser este. Esto deberíamos deducir porque normalmente no se lo deduce. Espero que bueno, acepten que esto está bien, es correcto, en sentido de que el esfuerzo tangencial plástico es igual a la resistencia a la compresión simple del macizo rocoso por este Kp, que es el coeficiente pasivo que ya hemos encontrado con Rankine y qué sé yo, ¿no es verdad? 1 más seno de phi dividido entre 1 menos seno de phi, o si quieren ustedes en mecánica del suelo también han aprendido de que este Kp es igual al tangente al cuadrado de pi medios menos pi cuartos, perdón, menos phi medios, ¿no es verdad? Por el esfuerzo radial plástico como tal, ¿no? Bueno, y esto es lo que deducimos nosotros cabalmente, está aquí bien dibujadito, lo que es el C, la resistencia a la compresión simple, en este caso el macizo rocoso, en función de una ecuación, de un ángulo de fricción interna del macizo rocoso, y es lo que es Kp, ¿no? Ojo, aquí nuevamente les digo, vamos a usar valores característicos. No se olviden nunca. Estoy anotando aquí porque tienen que saber definir muy bien lo que es un valor característico en exámenes y en todo, ¿ya? ¿Quién de ustedes, característico, quién de ustedes me puede decir que es un valor característico? A ver, alguien tome la palabra, por favor. ¿Quién se anima? Si no, yo voy a llamar. ¿Quién me puede decir que es un valor característico de un parámetro mecánico cualquiera? ¿Nadie? Entonces yo voy a llamar, a ver si alguien... A ver, ¿está don Samuel González en clases? ¿Samuel? ¿No está? Samuel, ¿estás en clases? Ingeniero, sí. A ver, ¿qué es un valor característico entonces, Samuel? ¿Te acuerdas? No, ingeniero. Ah, ya. A ver, Samuel, eso vas a repasar un poco, por favor, ¿ya? Tienes que saber, porque estoy seguro, mire, ya les digo ya que muerte anunciada no mata, ¿no? Pero es como muerte anunciada. Valor característico los voy a pedir que definan. Eso sí, ese concepto tiene que estar bien claro para ustedes, porque lo aplicamos en toda la ingeniería y en todas las ingenierías, además, ¿ya? Valor característico, ¿ya? Es aquel valor de una variable cualquiera que tiene una probabilidad de ser igual o menor a un 5%. O sea, estamos hablando ya de probabilidades, ¿no? Ese es el valor característico. O sea, nuestros calculitos no los vamos a hacer con valores promedios. Los vamos a hacer siempre con valores característicos, ¿de acuerdo? Ok, espero que esté claro eso. Ese es el valor característico. Sencillo, así de sencillo es. Hemos hablado de eso en el capítulo 7. Revisen el capítulo 7 entonces y busquen un poquito más ahí, ustedes que son tan buenos internautas, naveguen un poquito y bien. Algo más les voy a decir, se nos ha
juntado al trabajo la ingeniero Reina Huaranca. Vamos a proceder ahora a hacer la encuesta que se está haciendo de evaluación de los estudiantes a los docentes. Yo le voy a ceder la pantalla a Reina para poder hacer en estos minutos antes de entrar a una pausa para hacer la encuesta respectiva de evaluación estudiantil a docentes, ¿de acuerdo?